Bienvenidas a Haciendo Hogar Podcast. Quiero animarte a no solo sobrevivir, sino disfrutar el gran privilegio de ser mamá. Empecemos. Hoy estoy súper emocionada porque tengo mi primera invitada oficial de aquí de Haciendo Hogar. He hecho algunos capítulos con mi esposo, pero hoy tenemos nuestra primera invitada. Está aquí con nosotros Angie. Angie es, ¿qué no es? Angie es mamá, es esposa, es educadora, es health coach, es amiga. Y yo escuché a Angie hablar en otra entrevista y muchas de las cosas que ella dijo me fascinaron, me encantaron, fueron nuevas para mí y por eso tenía tantas ganas de invitarte, Angie, porque aparte de, como decía, aparte de que tú eres mamá, aparte de que eres health coach y tiene toda esta información de nutrición, aparte eres educadora y hoy día estás trabajando como maestra, que lo has hecho muchísimos años ya, pero ahorita entonces me encanta porque yo puedo aportar ciertas cosas como mamá, pero toda la parte que tú traes de una gama enorme de chavos distintos, de niños distintos, de diferentes familias, de diferente cultura familiar que cada uno trae, con todos los estudios y experiencia que tú traes. Entonces, hoy de veras que sobre todo te quiero dejar hablar, te voy a hacer unas poquititas de preguntas de qué es lo que más me llamó a mí la atención de las cosas que te he escuchado decir, pero ahora sí que para que te arranques y nos compartas de todo lo que tú traes a la mesa, Angie, que es una bendición, de veras, porque te digo, creo que pues como mamás nosotras tenemos lo que vemos en nuestra casa y en nuestros hijos, pero tú al estar en un entorno hoy día, aparte de escuela, y de convivir todo el día con estos chavos que generalmente luego se abren hasta más con los maestros, tú nos puedes enriquecer muchísimo más. Entonces, bienvenida, Angie. Muchas gracias, Elis. De verdad lo veo como un privilegio. Me encanta estar aquí y sumarme a tu voz, que también hemos platicado tantas veces de este proyecto. Así es que aquí estoy, en lo que yo pueda. En la entrevista que vi que me encantó algo que tú dijiste, estaban hablando específicamente de la comida y tú dijiste algo acerca del tiempo que pasamos con nuestros hijos a la hora de la comida, a la hora de sentarnos alrededor de la mesa. Con mamás pueden ser chiquitos o también la parte de adolescentes que tú estás viendo. Quiero que me platiques un poquito, Angie, de esto de cómo la regamos. Hijo, es que hay tanto, porque es cómo la regamos con nuestros hijos en hacer de la comida esto de come, si no te acabas en tu plato. Me acuerdo que tú dijiste algo que quiero que tú lo digas de cómo, qué mal empleamos esto de si no te acabas todo lo que te está en tu plato, no te puedes parar. Y después de eso, bueno, platícame un poquito de esto con niños chiquitos y después quiero entrar un poquito al tema de cómo se veía también esto con los adolescentes y con toda la experiencia que tú tienes en tratar también trastornos alimenticios. Entonces, sí, me encanta, es un tema que me apasiona y en efecto, creo que dentro de un salón de clases tenemos la oportunidad y el privilegio de ver como un lado que quizá como papás no alcanzan a ver. Entonces yo creo mucho en hacer equipo con ustedes, ¿no? Dentro del salón de clases tenemos una responsabilidad enorme porque lo que les comunicamos pues llega hasta el fondo de su corazón y también lo que escuchamos. Y fíjate que esta parte de este trastorno, le llaman trastorno de la conducta alimentaria. Okay. Y es algo mucho más común de lo que quisiéramos ver. Y se gesta mucho dentro de los hogares. ¿Por qué? Porque nosotros también traemos una historia atrás, ¿no? Lo que a nosotros nos enseñaron que era la alimentación, lo que nos enseñaron que era nuestro cuerpo, incluso nuestra identidad. Y aún familias cristianas que conocemos y que sabemos lo que Dios dice, hay como un corte, ¿sabes? Aun cuando le doy lectura, aun cuando sabemos lo que Dios dice, en el día a día nos experimenta. Entonces se convierte un hogar a la hora de comer en una imposición, se convierte un hogar a la hora de observar a nuestros hijos. Incluso como papás nos podemos llegar a preocupar porque yo creo que está gordito o yo creo que ese cuerpecito, no. Y
y lo verbalizamos, ¿no? Como en un cuidado amoroso. Yo no quiero que tú padezcas de lo mismo que padeció tu abuelo, ¿no? No, en la casa hay mucha obesidad o cosas así, que es natural, pero que estamos comenzando a darles a ellos una información equivocada, Sí. que gira alrededor de la perfección de un cuerpo o el comer de determinada forma o en determinado tiempo, cuando en realidad esto que tú me decías que te gustó es algo tan lindo que Dios nos da, esta oportunidad de sentarnos a una mesa y compartir el pan y deleitarnos y disfrutar sin el énfasis en la comida, sino lo que hay alrededor de ella. Y esto, cuando lo aprendemos así y se los podemos transmitir, le quita un peso enorme a la hora de la comida y el estar como muy fijos o concentrados en lo que vamos a comer versus lo que vamos a hacer alrededor de la hora de la comida. Entonces sí, creo que ahí habría mucho de aprender cómo sería una conversación alrededor de la comida, alrededor de los cuerpos, y ya luego cuando entremos en los adolescentes te diré cómo qué está pasando, ¿no? En lo que ellos están de pronto entendiendo, y que como papás y educadores tenemos tanto que hacer. Sí podemos, es la apuesta. Ahorita que platicábamos de la escuela, que amo lo que Mau está haciendo, porque sí podemos. Hay una apuesta para comunicar verdad, sí, pero tenemos que ser intencionales. Y como adultos tenemos que rascarle y ver cuáles son las mentiras que yo estoy creyendo, estoy viviendo y estoy comunicándoles e instalando en sus cabecitas. Y ese fue el concepto que me encantó, porque nosotros en mi casa, como sé que tú y muchas casas, que damos gracias por los alimentos cuando nos sentamos. Claro que es tan fácil que el dar gracias por los alimentos se vuelva como algo rutinario, como te lavas los dientes, ¿no? Aquí en la noche lávense los dientes. Entonces sentarnos a la mesa ya es como que nos sentamos y gracias Dios por estos alimentos que nunca nos han faltado. Pero cuando yo te escuché, Angie, decir que hacemos, o sea, lo lindo que es podernos sentar alrededor de la mesa, es como le quitas el énfasis a exacto, justo con lo que hiciste tú, que es exactamente lo que vamos a comer y que te tienes que acabar todo lo que está en tu plato y no has comido. Y de veras, esa oración que hacemos de Dios, gracias por estos alimentos y todo, o sea, pareciera tan sencillo, pero es como tenemos una mesa, nos estamos llegando a sentar como familia, quiere decir que estamos juntos, que hay comida en la mesa y el poder estar, ¿no? Como que esta imagen de una familia sentada alrededor de la mesa, tal vez tomados de las manos, dando gracias por los alimentos, es algo tan glorioso, tan valioso. Entonces, ¿cómo podemos perder de vista esto completamente? No se diga que hay familias que ni siquiera hemos visto, ¿no? Ya ni siquiera tienen esta costumbre de sentarse a comer juntos. Pero a mí cuando tú dijiste, y algo que me encanta y que yo le pido tanto a Dios aquí en el podcast y con cosas que podemos escuchar, es que, y la Biblia dice, ¿no? Que no seamos solo oidores, sino hacedores. Hay cosas que podemos escuchar y ese es mi deseo con mamás que estén escuchando esto, o con cualquier mujer que esté escuchando, que puedan escuchar y que sean cositas que se nos graben, como decir, wow, claro, sentarme alrededor de la mesa con mi familia, con mis hijos, es algo hermoso y es algo que vale y es algo que hay que atesorar y no lo quiero yo completamente desvirtuar al que se vuelva donde siéntase y cómete y el que no se acabe lo que está en su plato. Y yo o sea, cuando yo te escuché, yo dije, ¿cuántas veces yo he hecho a la hora de la comida eso, no? Como todo el énfasis en, y te acabas todo lo que está en tu plato. Exacto. Y hasta ahí, y no hay más. Entonces, y dime una cosa, Angie, de algo que tú dijiste, ¿no? Cómo desde chiquititos podemos empezar a dar un mensaje incorrecto. ¿Cuál podría ser? Porque yo lo he sentido como mamá, este miedo de decir, está comiendo de más, ya le veo pancita, ¿qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? ¿No lo quieres frenar? ¿No lo quieres señalar entre los amigos o los hermanos? Sí. ¿Cómo podemos abordar esto? Que es natural, como decías, toda esta preocupación en las mamás que podemos ver
a uno de nuestros hijos o hijas, ¿qué dices tú? ¿Cuál sería una manera correcta de sí abordarlo? Yo creo que es algo primordial que nos vayamos a lo que estamos creyendo nosotras como mamás de nosotras mismas. Y el trazo que traemos. ¿Qué pensamos nosotras de nuestro cuerpo y del cuerpo que nos presentan los medios o la información que hemos recibido que es el cuerpo perfecto? Y desde ahí empezar a borrar información. Porque creo que mucho de lo que hacemos como mamás proviene de esta información inadecuada. Eso no es verdad. Si tú analizas lo que nosotras vivimos y lo que vimos en las películas, tú ves las princesas, ¿no? ¿Qué cuerpo te presentas? ¿Qué caras te presentas? El bueno de la película pues siempre es fortachón, ¿no? Alto y con ciertas características, igual, ¿no? La princesa o la buena de la película. Y tú ves el antagonista es gordo o feo o incluso ciertas características físicas, ¿no? De color de piel, etcétera. Entonces, eso es importante que tengamos como ese cuidado de primero introspectar y ver dónde estoy yo y desde dónde yo estoy dando información. Y el otro elemento es hacer a un lado la cultura de dietas, de prohibición, de restricción, incluso de los alimentos buenos, malos, prohibidos y permitidos, y empezar simplemente a proveer en tu hogar lo que sabes que es natural, o sea que back to basics. Volver a estos elementos que podemos tomar, que Dios nos dio y que no requieren de enlatados, procesados. Entonces como dejar como de tanto irnos a lo prohibido y solo ir a lo que Dios nos está entregando y poder hacer de esta comida un manjar. Y lejos de hacerlo como para que no engordes, ¿no? O para que no, es porque Dios nos provee con todo esto que es delicioso y es maravilloso, y tampoco como mamá experimentarlo como ¿qué le doy? ¿Qué va a pasar? ¿Y si va a engordar o no va a engordar? ¿O le va a hacer daño o no le va a hacer daño? Y entonces empezar esta nueva cultura de la alimentación limpia, clean eating. O sea, ¿qué sería algo bueno de poner en mi mesa? Algo que no está tan procesado, algo que ha sido traído casi, ¿no? De la granja a mi mesa, algo que pudimos preparar incluso juntos y dejar que los niños, o sea, incluso como más chiquitos, me encanta que puedan sin abiertos y que se ensuciaron, qué bueno, y que manipulen los alimentos. Entonces te das cuenta que desde muy chiquitos los vamos guiando a algo natural, rico, lindo, que no tiene restricciones. Ellos ni entienden de eso aún y no tienen que entenderlo, pero disfrutan la comida. Y lo que no se acaban, tampoco como mamá, como, ay, no sé lo que lo tiene que acabar. No pasa nada. Claro. No pasa nada y en la siguiente toma, en la siguiente tiempo de comida, pues incluso repetir. Y que terminen sus alimentos de una manera sana, no restringiendo o castigando. Porque sí estás comunicando cosas que después se convierten en un trastorno. Claro. Y me encanta cómo lo dijiste, porque de veras que le estaba diciendo a Mau, pues para los que no conocen a Angie, yo que convivo mucho con ella, y yo te veo, tú siempre estás hablando de lo rico que comiste. Sí. Y de es que yo me hago una ensaladita con esto y esto, y yo le echo a mi café esto y esto y esto. Y nunca te escucho hablar como de, no, eso tiene azúcar, no. Eres hasta muy prudente en cuando algo te ofrezco y me dices, no, gracias, yo eso no lo como. No, pero me encanta porque cómo están las palabras y en cómo comunicas, porque nuestros hijos, yo hablo tanto aquí, Angie, de que los niños siempre nos están escuchando. Y que todo el día nosotros tenemos una audiencia en nuestros hijos chiquitos. Totalmente. Y yo tengo muchas personas que conozco que todo el día te están hablando como de, uy, no, ¿a poco tú comes? No, es que eso
tiene esto y esto y esto y esto. Uy, no, es que yo no toco eso porque esto. Y digo, los niños están escuchando todo. Nosotros ya de adultos, cada quien está decidiendo qué comes, qué no comes, si te vas a restringir de esto, qué te causa alergia, a qué eres sensible. Pero ¿cómo podemos comunicar? Me encantó como tú dijiste tú. ¿Cómo podemos traer luz a de, híjole, mira, te voy a hacer, ahorita es temporada de mango, por ejemplo, aquí me encantaron como, vamos a hacer ahorita un mango delicioso, te voy a picar un rico mango, a que todo sea como, uy, no, eso olvídalo, porque eso tiene esto y esto y esto, o sea, como, ¿cómo traer atención? Me encanta, y aparte como creyentes que tú puedes traer a los niños a ver la delicia de lo que yo lo te les está diciendo a mis hijos, es que ve la mente de Dios que creó los mangos, o sea, mango es mi fruta favorita y ahorita que estamos en temporada de mango, y qué distinto es decir como, y como dices tú, no, hasta el mango te embarras, qué rico, a que ellos nos escuchen todo el día como todo lo malo que hay en la comida, que claro, sí, hoy la comida hay tanto más malo que es difícil a veces no buscar lo orgánico, lo dulce, pero que nuestro discurso mucho también en amor a ellos pueda ser, yo tengo que cambiar, esto me fascinó que dijiste como, cambia el chip a hablar de todo lo rico que sí hay en la comida y en lo que Dios nos ha dado en los alimentos, a todo el día estar hablando de todo lo restringido, que sí hay mucho de lo que nos tenemos que cuidar, pero cambiar la manera en lo que lo presentamos, porque yo veo mucho eso, ¿no? Nuestros hijos todo el día oyendo de, uy, no, eso es malo, uy, no, eso te engorda, uy, no, esto no sé qué, en vez de, mira todo la delicia que sí hay, ¿no? Exacto, fíjate, y esto en mí fue todo un proceso, y qué bueno que me lo dices, porque yo vengo de un trastorno alimentario. De hecho, esa es la razón por la cual yo estudié health coaching, porque yo estaba batallando con un trastorno durísimo y yo era cultura de restricción, cultura de perfección. O sea, yo fui educada así. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar esto y empiezo como a ver lo que la palabra dice, para mí fue como tan hermoso descubrir lo que Dios decía de mí. Y lo que Dios, como la manera en que Dios a mí me había creado y que Él me daba mi identidad, ¿no? Entonces fue como a la par, porque yo no estudié esto en un contexto cristiano, pero a la par me puse como, ¿sabes? A ver, y entonces encuentro justo la contraparte de la restricción, es empezar a sumar verdad. Y esto mismo llevado a una mesa, sumar las cosas, las delicias que Dios nos da, y dejar a un lado como el castigo, la restricción, la dieta, el miedo, y empezar a sumarle a los niños esta parte, el deleite, deleitarte en Dios, en lo que Dios nos da, en el habla. Es más, como esta en interacción en la mesa, el estar platicando, ya hasta se nos olvida que estamos comiendo. Estamos gozando y disfrutando un momento acompañados de los alimentos, que obviamente, y ya cuando entiendes, si en toda la cena no tienes toda esta parte de el cereal alto en azúcares, el chocolates y todo, pues, ¿qué van a tomar ellos? Si tú les pones de pronto zanahorias, jícama, manguito, y están distraídos viendo la tele, ¿qué van a comer? Lo que tú les pusiste. Y no hubo un mensaje de, no comas esto es malo, sino aquí te pongo lo que sé yo que es bueno para ti, y lo demás tu cuerpo lo va a hacer porque Dios nos creó, Dios nos hizo así, para que todo eso bueno nos haga bien e incluso hacer una prevención de enfermedades, tanto en los chiquitos como en los grandes. Sí. Entonces sí, para mí fue volver como a instalar en mí y que Dios me quitara toda esa obsesión. Sí. Porque se vuelve una obsesión 100%. terrible, ¿no? Sí. Y esa es la enfermedad, justo. Y yo, dos cosas que quiero decir. Una es justo, repetí este punto de enfocarnos en todo lo que sí se puede, sí, porque somos mucho más llevados a todo lo que no, malo. Y entonces, como dices tú, estamos inconscientemente a los niños como la comida es sinónimo de malo. O al revés, ¿no? También el hacer un dios de la comida, de que no se puede celebrar ni alegrarse nada si no es con la comida, ¿no? Y la comida llega pero de la misma manera que
es malo que la comida llene un vacío y todo sea comer, comer, de la misma manera que todo el día estemos hablando como de eso no, hasta meter un miedo en los niños de la comida, ¿no? Es como que casi los alimentos te van a matar ahorita. Y sí, sabemos que hoy día los alimentos pues pueden estar poco a poco envenenando nuestros cuerpos, lejos de estarlos sanando, pero me encantó, me quedo con eso como de cambiar el cassette a todo lo que sí, todas las delicias. Y ahorita que se hace obsesión, muy ligeramente yo, pero no me quiero meter en eso porque yo tuve un tiempo que estuve obsesionada con esto. Y yo no diría que yo nunca un trastorno oficial, por decirlo así, pero en algún momento de mi vida que subo un poco de peso o un mucho de peso, cada quien no, ahora sí que, pero de repente cuando empiezo a como decir, ya me doy cuenta que subí mucho peso y todo, se vuelve una obsesión la comida para mí en cuanto a, y me acuerdo tanto, así como tú dices, que puedes estar en la mesa disfrutando y se te olvida. Uy, no, a mí no se me olvidaba. Yo contaba cada cosa que comía. Híjole, van a sacar postre, voy a comer, no voy a comer postre, esto, el otro. Y cuando, gracias a Dios, pude tener libertad sobre de eso, y digo, no me quiero meter mucho porque sería todo un podcast ese sí, nunca he querido regresar a eso. Entonces yo al contrario, yo me cuido mucho de estarme contando nada. Claro. Porque yo sé lo que fue esa esclavitud de la obsesión de que todo el día estás pensando en qué comiste y en qué vas a comer y si te vas a dejar comer y si ya comí de más y si no comí de más. Y aparte la importancia que le damos a eso, la obsesión, se vuelve todo gira alrededor de eso. Total. Y el día que Dios me regaló tener victoria sobre eso, yo fue como, yo nunca más le quiero dar ese lugar. Claro. A la comida en mi vida. Me robó de tanto tiempo. Me robó de tantas cosas y hoy que lo veo en otras personas que me duelo y cuando puedo les digo yo perdí años que pude haber estado gozando donde estaba, el lugar que estábamos viendo un atardecer, que estábamos atacados de la risa y mi mente estaba constantemente en, híjole, pero ahí está el postre, pero me lo voy a comer, pero no me lo voy a comer. Entonces, como dices tú, y jamás quisiera que uno de mis hijos nunca, exacto, experimentar la obsesión que yo llegué a experimentar y eso que nosotras no nos tocaron las redes sociales, Angie. Imagínate. Y con esto quiero entrar un poco ahorita que tú estás de maestra de adolescentes, que gracias a Dios por tu vida y que estás con este trabajo, porque qué reto, pero qué privilegio. También siempre digo aquí el privilegio que nos da Dios. Ahora parte pues, con un aparato que les abre todo un mundo, más comparación. Platícame un poquito cómo has visto ahora tú este lado siendo maestra, viendo niñas y niños adolescentes en torno a todo esto. Uf. Es un tema tan importante y tan relevante y que nos corresponde a los adultos instruirnos y entender lo que está pasando en ese mundo que ellos hoy están viviendo. Entonces, los adolescentes entran en una etapa que les es de gran reto porque ya se dan cuenta de lo que portan y empiezan a compararse. Entonces, si a eso le agregas que en casa ya hubo un mensaje de no te ves bien, suma esa pancita, ya te viste cómo estás, no comas esto, y está siendo restringido y llega a un entorno en donde ya se dan cuenta. Ellos ya se dieron cuenta, ya se vieron y ya se vieron en un espejo. Entonces, lo que más ellos hoy necesitan es escucharse amados y aceptados por quienes ellos son, no por cómo se están viendo, ¿sabes? Porque además ellos ya tienen como mucha claridad, estoy cambiando. Y no siempre me está gustando lo que me está pasando. Entonces creo que hay un mensaje muy importante. Evidentemente la palabra es lo único que nos sostiene, porque cuando ellos, vamos al Salmo 139 y entonces estamos ahorita justo, ¿no? En ciencias, viendo como todos los sistemas y apenas empezamos con el sistema reproductivo. Y yo me esperé, o sea, gracias, el libro justo lo dicta así, pero yo quería que sí fuera la última parte porque estamos empezando a ir a un espejo a verme como una creación, ¿no? Y que yo tomo parte en esa creación. Pero antes de eso vimos que ir a
Dios dice que tú eres una creación maravillosa y tendrías que ver las caras de las niñas así de... Yo, como quieran los niños, lo ven un poquito menos, como que son más, gracias a Dios, hombres, ¿verdad? Que no tienen como tanto esta necesidad de ser aprobados, pero aún así ellos, creación maravillosa. Y entonces empezar a alimentar en ellos, si Dios dice que tú eres su creación maravillosa. Y cuando vemos como Dios tomó un tiempo en el tiempo para formarte, ¿no? En el vientre de tu mamá. En verdad, sus caritas es como reconocerme como creación maravillosa y entonces caminar ahí y darles esas herramientas de está muy padre que podamos aprender a cuidarnos, ¿no? Porque ellos están a 5 segundos de que les van a ofrecer el primer cigarro, que van a conocer el chavo que ya toma, el que ya está metido en redes sociales viendo cosas y que ellos puedan tomar decisiones, no desde el miedo, no desde la restricción, no desde se van a enojar mis papás, sino desde saber cuál es mi identidad. Y desde ahí yo puedo tomar una decisión sabia porque quiero mantener mi cuerpo limpio, mi mente limpia, no darle a mi cuerpo, a mi mente, a mis sentidos algo que me va a intoxicar, ¿no? Entonces es todo un reto, porque sí los veo y ya también, evidentemente hay algunos que ya vieron, ya supieron, y nunca es tarde para llegar como adulto y abrirles el corazón, abrir esta plática y poderles mostrar lo maravilloso que Dios es y que Él está ahí, permanece ahí. Y pues creo que es una carrera de seguirlos abrazando, de seguirlos instruyendo, de seguirles dando verdad, porque va a llegar tarde o temprano. Pues el enemigo es como león rugiente y está ahí acechando a nuestros niños, ¿no? Pero creo que tenemos muchos elementos. Yo más que, como lanzar un mensaje de, cuidado, nos los van a quitar. No, levantémonos y peleemos la buena batalla porque vale la pena que estos niños sean instruidos en la verdad, no a través de la restricción y la prohibición. Sí, a mí me encanta, nuevamente, Querétaro Christian School es una escuela que tiene la hora de las netas. Y entonces ahí tienes a un Mao hablándoles de cuánta cosa se te puede ocurrir y dándoles verdad y sembrando en ellos. Entonces ellos no son niños que van así. Son niños que pueden ver, que entienden que hay allá afuera algo, pero que aún así quieren tomar decisiones de salud, de entendimiento, de verdad. Y eso es lo que yo veo hoy en los míos, ¿no? Que me toca a mí trabajar con ellos, que de ninguna manera son niños perfectos, ni queremos que lo sean, pero sí tienen más herramientas. Claro. Y eso está padrísimo, que en tu hogar puedas dar herramientas y darles esa oportunidad de tomar decisiones. Y fíjate que algo que dices es hermoso porque no lo había pensado, pero ahorita que tú dices, ¿no? Como decirles como tú eres una creación hermosa. Pienso como en la adolescencia sabemos que los niños no se hallan, lo que tú dijiste, ¿no? Entre que se ven que están cambiando, entre que a veces, pues, y cada quien le entra diferente la pubertad, ¿no? Vemos, por ejemplo, yo fui de las que me tardé un poquito más en desarrollarme, entonces podríamos decir que me fue un poquito mejor, sí, porque no fui de las que se desarrolló súper chavita y entonces andaba escondiendo, no, como que yo fui así como lentona en desarrollarme, era más delgadito, o sea, como que siento que para mí el shock no fue después, o sea, yo ya como que en la universidad tuve ahí mi shock de subir de peso y todo un poquito, pero ya es un poco más grande, no lo viví en la secundaria, en prepa, pero ahorita que dijiste eso me encantó porque si algo sabemos es que cuando empiezan a entrar nuestros hijos e hijas a la adolescencia, no se hallan mucho, ¿no? En que están madurando, se están ya viendo que ya pueden tener decisiones ellos, pero igual no les está gustando lo que están viendo en el espejo, como dices tú, se empiezan a comparar, ya están como muy aware de lo que están viendo
Y qué increíble lo que tú dices de estarles nosotros recordando como tú eres una creación maravillosa. Sí. Igual hoy no te sientes, igual hoy estás como... Y algo que yo he estado platicando mucho con Mau, y no puedo decir que yo lo pensé, lo he escuchado en 2, 3 personas que me ha encantado, que es, estamos tan predispuestos a como que, ya te va a tocar la adolescencia, no, agárrate la adolescencia, los adolescentes no se aguantan ni ellos mismos. Y yo odio eso porque te predispone y hasta como que te da permiso de soltarlo. No, es que está en la adolescencia. Otra mentirota, ¿eh? Otra mentirota, y que en algún otro podcast lo quiero abordar de los que les hablan los terribles dos, los terrible twos, porque también es como que el niño haciendo berrincha, los dos tirados en el piso, es que te dicen, es que están sus terribles dos, y es como que te deslindas de toda responsabilidad. Y con los adolescentes siento que pasa lo mismo, que como que todos dicen, no, le dices, oye, es que fíjate que, no, pues es que es la adolescencia, luego se les va a pasar. Y ahorita hubo esta serie, que no lo pensabas a tratar, pero sé que esta serie que se llama Adolescencia, y toda la gente como, ya la viste, el shock. Y una cosa puntual a este punto que puedes decir es como, en algún momento los papás hacen este discurso de, pues es que siempre estaba encerrada en el cuarto viendo su teléfono, pues que no es lo que todos los adolescentes están haciendo ahorita, como, pues no lo vimos alarmante, y era como lo dejábamos estar ahí en su cuarto, pues porque es adolescente. Y qué triste es ahorita que dices tú, como les podemos dar herramientas, los podemos ayudar, tenemos la responsabilidad los adultos, lo que eso que dijiste, Angie. No solo no decir, es que está en la adolescencia, sino decir, a mí me toca recordarle en esta etapa donde ellos no se hallan, yo sí sé quién es mi hijo, quién lo creó, y yo sí le puedo dar verdad. Eso está cañón, Angie. Yo creo que hay una etapa dentro de la adolescencia hacia la juventud en donde los papás creen justo que ya no quiere ni abrazarme, ya no le gusta que lo bese, le doy pena, entonces pues ya. Y no, es un momento en donde tu hijo te necesita, quizá más que cuando eran chiquitos. Claro. Porque el mundo está al acecho. Y ya tienen la forma de ir y tomar lo que no deben y hacer lo que no deben, ya son mucho más independientes, pero su corazón aún carece de todo lo que van a necesitar. Su mente todavía no está preparada ni madura. Entonces te necesitan ahí. Y con información que sea verdad. Es como nuevamente verificar que creo que dice Dios. ¿Quién dice Dios que eres tú? Y de ahí no me voy a mover. Porque si yo me muevo, el mundo lo va a tomar cautivo, ¿no? Entonces, música, series, como que toda esta información. Y nuevamente, no es que los queramos tener como ciegos. Ahí está la información y podemos ponerla en una mesa. Podemos hablar de ello. No me asusto. O sea, ahorita que te digo, estoy en sistema reproductivo. Y entonces ellos empiezan así como que, y se ponen nerviositos y no saben. Y me tiran una preguntita así como que, a ver qué hace. Y yo les digo, bien, yo quiero que hablemos de tus dudas, lo que has visto, lo que te han dicho. Pero ¿qué crees? Nosotros podemos hablar de eso sin morbo, porque somos creación de Dios, ¿no? Entonces ya cuando lo ven así dicen, ok, va. Y entonces tienen por lo menos aquí esta oportunidad de hablar verdad. Pero por supuesto que yo en mi salón tengo tantito alcance. Ustedes dentro de su hogar, y lo tenemos muy claro, ¿no? Son quienes van a plantar toda la verdad, ¿no? Ahí es donde se debe, esas son las batallas que estamos pues peleando, ¿no? Que en casa, en tu hogar, escuchen verdad, que les puedas dar lo que verdaderamente Dios dice que son y invitarlos, ¿no? A creerlo. Porque de otra manera, pues el mundo los devora con mentiras. Sobre esa misma línea, Angie, y el otro día te decía, ¿no? Como tú me llevas a mí unos cuantos años de mamá, tú ya tienes un hijo que ya salió de casa, se casó, entonces también puedes, que esto me encanta, porque si yo hoy día puedo compartir cosas aquí, que digo,
y lo viví hace 4 años y ya siento como que ya te puedo compartir con un decir, ya lo viví, ya estuve ahí, hay salida. 2 cosas. Una, como, como maestra en un salón con estos chavos todo el día, ¿qué cosa podrías decirnos tú? Veo mucho que me gustaría que los papás estuvieran haciendo más de esto, o veo carencia en esto, o me encantaría poderles decir más a las mamás que hicieran más de esto. Y también con esta experiencia tuya de mamá, decir, yo ahora puedo voltear y decir, híjole, cómo me hubiera gustado saber esto y esto, que me gusta, y más como sabiendo que nuestras vidas están en manos de Dios y que tenemos un Dios que nunca nos escogió porque somos perfectas, al contrario, nos escogió a pesar de que no somos perfectas para ser la mamá de nuestros hijos, sabiendo que Él es el que realmente tiene el control. Pero qué cosas tú puedes ver hoy como una mamá ya más madura de decir, me creo que puedo dar pues darnos esta sabiduría, ¿no? Sí. Me encanta esa pregunta y fíjate que yo desde que me dijiste te voy a invitar y orando y viendo hacia atrás, ¿sabes? Y en esta realidad de un hijo adulto. Mi hijo tiene 33 años. Entonces, cuando yo digo eso, hasta mis propios alumnos me dicen, sí, porque pues, te ves muy bonito. sí, tienes Sí, tú, sí. claro. Y te voy a decir algo, me encanta poder compartir esto que te dije. Mi historia es abierta para poder compartir de mis propios errores, de todo lo que, dejé de hacer o hice mal y que hoy Dios me muestra. Yo creo que una de las grandes lecciones fue, yo pensé que mi hijo era una medalla. Oh, hablaba de mí, ¿sabes? Y cuando él hacía algo mal, mi medalla se caía. Y para mí era algo muy duro, porque yo era muy dura conmigo misma y con él. Y Dios me dio esto, fíjate, Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano, ¿qué decir? Vela la guardia, perdón. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Y aquí viene algo hermoso. Un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Entonces Dios me dio eso. Los hijos son flechas que vamos a lanzar. No son medallas. Wow. Y eso es muy complejo. Sí. Porque cuando un chiquito te hace un berrinche enfrente de todos, cuando un hijo se va, cuando un hijo infringe una regla, cuando me llaman de la escuela, yo he tenido entrevistas con mamás amadas y que yo tengo que darles como la noticia de que se portó mal y yo veo sus rostros, ¿no? Como afrenta, como... Yo me acuerdo a mi mamá diciéndome, tuve que ir a poner mi cara de palo por ti. Sí. Era yo una medalla. Los hijos no son medallas, son flechas y se van a ir. Y lo único que debemos hacer de manera consciente, intencional, amorosa, es llenarlos de la verdad de la palabra. No para que sean una medalla. No sabes lo que va a pasar después. No, tú no sabes la historia que va a venir después, pero tú te vas a asegurar de haberles dado verdad, de haberlos instruido en la verdad. Y aun cuando sean viejos, no se apartarán. ¿Cómo? ¿Cómo se va a desenvolver esa historia? No la sabemos. Y como papás, no debemos cargarnos esa medalla. Es no desde el miedo, sino de la certeza de quién es Dios. Y Dios, ¿qué te ha dicho? Ve escribiendo tus promesas, mamá y papá. Yo tengo mis promesas escritas, Eli. Y aun cuando quizá en este presente tú puedas ver algo que no se ha cumplido, tú puedas ver que quizá tu hijo no se está comportando o haciendo lo que tú quisieras y que hablara bien de ti como papá, no importa, porque tu hijo no es medalla, es una flecha. Y es creo como de las cosas que a mí más tranquilidad me han dado, ¿sabes? Y que yo le puedo dar a los papás, no nos afanemos, no
que no queramos como cubrir la apariencia, como bueno, pues si yo soy cristiano o si yo no soy tal cargo o cumplo con tales propósitos, ¿deberían mis hijos? ¿No? El encargado de eso es Dios. ¿No? Nosotros solo estamos siendo instrumentos también en las manos de un creador hermoso y maravilloso, de un papá bueno, que te va a seguir también dando instrucción como papá. Entonces, yo creo que de los errores grandes que yo veo en mí como mamá fue haber educado desde el miedo, desde la inseguridad. ¿Qué va a pasar? Y desde justo sentirme como, no tengo lo que se requiere. Pues no. No lo tenemos, no. Nunca lo tenemos completo. La versión completa, la historia completa la tiene Dios. Pero sí estamos puestos ahí para rodearlos. Me encanta ahora tener esta comunidad e irnos a las rodillas, Eli, y creerle a Dios y saber que Él va a completar lo que Él ha comenzado. Pero nosotros debemos de ser valientes. Y por eso yo te decía, amo que seas una voz, que tú estás comunicando verdad. Y no es una voz popular, Eli, porque lo que tenemos que decir no es popular hoy. No, así no es. Tenemos que darles libertad. Hay una serie de mentiras que están rondándonos. Y cuando nosotros comunicamos verdad, porque es lo que Dios nos dice, tenemos una certeza. Nuestros hijos van a regresar. Nuestros hijos lo van a seguir. Nuestros hijos van a encontrar este deleite en buscarle, porque lo vieron en una mesa, porque lo escucharon, porque convivieron con gente que encontró en Dios la verdad, ¿no? Entonces creo que pareciera más fácil cuando solamente te recargas en Él y dejas que Él haga lo que tiene que hacer primero contigo y estar dispuesto a, ok, Señor, rómpeme, muéstrame los pecados que me son ocultos. Yo no los conocía, Eli. Y a lo mejor si los descubría, los ocultaba, porque ¿cómo crees que voy yo a reconocerme tan imperfecta, con tantos problemas, ¿no? Que yo cargaba, y además cargaba en serio, ¿no? Con mi hijo que pues tuvo que vivir esta experiencia. Pero Dios no se equivoca. Y Dios usa lo vil. Y es hermoso ver y reconocer, aún en mi debilidad, aún en la incertidumbre, aún sin conocer por completo la historia, yo te creo a ti. Y te sigo instruyendo a mis hijos en esta verdad maravillosa que nos da Dios, ¿no? Pues, Angie, déjame decirte que no me puedo, ya no te, o sea, me mataste de verdad, me tengo que ir, o sea, con eso me voy a quedar yo. Tus hijos no son medallas, de verdad. O sea, no me voy a soltar aquí con las lágrimas porque no voy a poder terminar, pero híjole, a mí esa me llegó fuertísimo porque fíjate qué cañón y tendrá que ser todo otro episodio. Cuando estamos hablando de hacer hogar, de invertirte en tu familia, de invertirte en tus hijos, de hacer el sacrificio de todo lo que ellos necesitan para estar para ellos, qué delgada la línea de que entonces no se vuelva, pues como yo estoy aquí dándolo todo y haciendo todo, pues mínimo poderme colgar esta medalla. Pero tal cual como tú dijiste, nuestros hijos no, ni son el premio, ni su comportamiento. O sea, ¿qué peso les ponemos? Sí. Porque si es la medalla que me voy a ganar o no me voy a ganar yo, sí, casi, ¿no? Como que estoy corriendo en una carrera y entonces si él no se aplica, yo voy a perder la carrera y entonces no me vas a dejar a mí ganar la carrera. Tengo todo eso que desenvolver, pero wow, o sea, me fascinó eso porque qué increíble tener eso en mente, o sea, y ponerlo como, no es una medalla, es una flecha, y eso sí lo tenía yo claro porque es como estas flechas que vamos a mandar fuera, pero hasta el entender que no son una medalla, puedo entonces entender esto que dices tú, que yo tengo que descansar en Dios. Claro. Porque sí, como
el caminar o no el caminar de mi hijo, si no es mi medalla, entonces desde un principio está en manos de Dios. Siempre. Y Él va a hacer la obra. Y a mí me encantó, porque hablando de esto, de que hemos hablado de la mesa y de comer, como que nos toca poner la mesa, poner la verdad, Sí. comunicarles lo que nosotros sí sabemos, darles todas estas herramientas que Dios nos ha dado a nosotros, que Dios nos ha enseñado, que por caminar con Dios nosotros se los podemos pasar a ellos. Que también hay lo importante de nosotros caminar con Dios, porque si no, ¿qué verdad les vamos a dar? ¿No? Si ni siquiera yo la tengo. Entonces, ¿qué herramientas le voy a poder dar si yo ni las tengo ni las estoy viviendo? Y entonces poder de veras enviarlos como flechas, sabiendo que yo hice lo que me toca a mi Dios, que es preparar esta mesa de verdad, de herramientas para ellos, pero al final de cuentas el trabajo lo vas a hacer tú. Completamente. Y me encantó que dijiste que no podemos hacerlo desde el miedo, porque justamente como el miedo vendría si nosotras no supiéramos el Dios que tenemos y no supiéramos que es increíble. Yo ahorita como mamá digo, la palabra de Dios ha cobrado un nuevo sentido en mi vida, porque es mi guidebook, o sea, ese es mi instructivo. Yo sin eso, con lo imperfecta que yo soy y lo mala que he platicado aquí de mamá primeriza y cómo me vi tan imperfecta y tan con poca capacidad para hacer el trabajo que tenía por delante, si no fuera por la palabra de Dios y por Él, no, estaríamos tan perdidos que es como, pues, ¿cómo mando las flechas y, no? ¿Cómo la preparo? No tengo idea. Pero sí tenemos eso. Y como dices tú, sí tenemos la verdad, el Dios perfecto. Entonces, qué increíble. Angie, ¿algún pensamiento final? Porque yo te digo, me estoy quedando con esto que nos dijiste de la medalla. Para mí fue valiosísimo. Qué bueno, Eli. Yo creo que quedarnos, estar presentes, abrazarlos, escucharlos, amarles, escucharles y dejar que Dios se encargue. No hay plática más hermosa que puedas tener con un hijo que abrirles tu corazón y también volverte vulnerable. No, ellos no necesitan un papá perfecto, una mamá perfecta. No correr, no estar como, no dejar que el mundo nos coma a nosotros. Porque yo siento que esa es como justo la estrategia, ¿no? El enemigo nos los quiere arrancar, pero tenemos un Dios grande, perfecto, soberano, y podemos descansar en Él. Entonces, hacer hogar. Por eso me encanta lo que estás haciendo. Amo el poderle comunicar a una mamá. Claro que va a haber días muy cansados, días en donde decimos, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando yo estudié tal o yo podría estar. Pero seamos pacientes, quedémonos, porque es la mejor apuesta. Si tenemos hijos en casa, adolescentes, bueno, tú tienes desde chiquititos, adolescentes, el comunicar con ellos, el platicar con ellos, jugar con ellos, quedarnos. Y Dios se va a encargar de todo el resto. No hay de qué preocuparnos o afanarnos, porque mientras estemos plantadas en la verdad, Dios va a seguirnos mostrando, ¿no? Pasito a paso. A veces es así, un paso a la vez y vamos por fe, no por vista. Y que descansemos en eso, descansar en Él. Él es grande y soberano y yo creo que estas generaciones, amo estos cantos que hablan de por 1000 generaciones, ¿no? Que generaciones te van a adorar. Yo creo eso. Yo creo firmemente y seguir orando. Hacer este equipo de hombres y mujeres de rodillas orando por estas generaciones, que Dios complete su obra en ellos. Y te quiero agradecer, Angie, porque hablando justamente de esta serie, ¿no? Que fue tan sonada y tan choqueante para tantos papás de adolescencia, hay una escena que a mí me impresionó, que es la escena cuando llega el papá, que es el detective. Digo, para las que no lo han visto, pues aquí. Spoiler. Pero, exacto. Pero él llega a la escuela y la escuela parece una jungla. Sí. Y están los chavos por todas partes y nadie pela y nadie hace caso y nadie escucha. Y él dice algo como de, es que solamente los están conteniendo. Y yo le doy tantas gracias a ti, Angie, porque yo siempre que te veo hablar de tus estudiantes, pero tú te refieres a ellos como mis niños, mis chavos,
con un amor, y de veras es un regalo tu vida, Angie, porque en un mundo que simplemente está conteniendo adolescentes que no tienen idea, y niños que no tienen idea qué hacer con ellos, tener una maestra, pero más que eso, o sea, una persona que ame tanto a nuestros niños, que vea tanto, que los vea como estas creaciones maravillosas, porque yo te veo que en tus ojos tú así los ves. Necesitamos más. Búsquense una maestra que ame a sus hijos como Angie ama a sus niños, porque me encantó eso, es como no tenemos que tener miedo, pero sí tenemos que estar bien alertas en que no queremos a nuestros hijos nosotros caer. No se diga a la escuela, no, que nosotras como mamás no caigamos en yo simplemente lo estoy conteniendo. O sea, aquí lo tengo en la casa y lo toreo y como que lo dejo, ¿no? Ahí hasta mientras no me esté molestando, yo no lo molesto. Todo lo contrario, como dices tú, estar ahí, amarlos. Entonces, para mí esa escena fue bien fuerte, ese decir y el contraste de ver cómo tú amas y cuidas la vida de cada uno de estos chavos y los amas, y lejos de todo lo contrario a contener. Entonces, algo que siempre quiero dar aquí es esperanza. Es que a mí eso me impresionó, porque mucha gente hablaba de esta serie y el miedo y qué shock y véalo. Y por pura gracia de Dios, yo vi esa serie y yo dije, gracias, no porque yo soy perfecta, no porque mis hijos están en una escuela perfecta, porque me hogar, no, porque yo dije, yo sí tengo, o sea, yo sí sé que hay otra manera de hacer las cosas y que sí hay esperanza. Sí hay. Y que esa no es la realidad que tiene que ser la realidad para vivir a mis hijos. Que si hay ese ataque, que si hay esa tentación, que si hay ese mundo ahí, es real. Y es en el mundo en el que estamos. Pero que hay una manera diferente y que hay esperanza. Sí hay. Y que hay un Dios que está por encima de todo ese desastre y esa jungla y ese rollo, y que Él tiene el poder de rescatar y de sostener la vida de nuestros hijos. Sí, me encanta. Sí. No, es un privilegio y yo veo, es un equipo enorme. ¿Sabes? Querétaro Christian School, en verdad, está levantando guerreros. Yo creo que es lo que les dices, busquen un lugar así, busquen verdad, busquen gente apasionada por la palabra, porque es la respuesta, ¿no? Y el amor que Dios te da, justo de no contenernos. Igual, yo llegué de ver esa serie, a todo el mundo le dije, tienes que ver esa serie, porque tenemos que levantarnos más y más guerreros, pendientes de estos niños, con esperanza, con amor, no con miedo, sabiendo lo que estamos haciendo y sembrando en ellos. Ellos se saben amados, ellos se saben tomados en cuenta, ellos se saben escuchados. Y es hermoso ver estos chiquitos que van levantándose y entienden esa verdad, y tú lo ves en sus rostros, sus caritas de esperanza, y eso es hermosísimo. Y nuevamente, no es que estemos pintándoles el mundo de rosa, no, sabemos a lo que nos estamos enfrentando y llevamos, pues, esperanza. Está padrísima. Entonces, ay, Angie, pues estoy feliz. Yo también. Gracias por estrenarme inaugurarme en mi primera invitada. Me quedo tan contenta, tan feliz. Te digo, con tanto que yo irme a apuntar para mí. Gracias, Angie, de veras, gracias por todo lo que estás haciendo. Espero que esta es la primera invitación de muchas. Nos quedan muchos temas, me podría seguir aquí platicando contigo muchos, sí. Pero gracias y gracias aquí por acompañarnos. Muchas gracias. Si te gustó este episodio, compártelo. Gracias.